Muy buenas noches a todos. Licenciado Pablo Campos, que es una persona muy querida por Acrópolis Capacitaciones. Hemos trabajado anteriormente en capacitaciones presenciales con él y es un honor contar la noche de hoy con una exposición tan importante como es el tema que nos tienes preparado esta noche. No los voy a entretener más. Licenciado Campos. Buenas noches a todos los colegas, compañeros, hermanos panameños y agradecer de antemano a Acrópolis Capacitaciones por la invitación, esta vez a la distancia. Me gusta más cuando voy a Panamá porque es un país que siempre me ha recibido muy bien, el cual yo estoy enamorado. Estas son cosas técnicas que pasan en esta nueva era o en esta nueva normalidad. Con todo esto del COVID, son cosas que pasan que a veces están ajenas a nuestro control y lo importante es que ya estamos aquí y que se pudo resolver y vamos para adelante, como dicen. El tema que me atañe es, o del que les quiero compartir alguna experiencia, un par de experiencias, es el impacto del COVID a la atención de accidentes cerebrovasculares y de los cuidados del accidente cerebrovascular, porque todo esto es nuevo para todos. De esto hemos tenido que estar aprendiendo todos sobre qué es lo que sucede o qué es lo que puede pasar con el COVID. Yo como soy fisioterapeuta, estudié en la Universidad de Santa Paula, acá en Costa Rica. En el 2006 tuve la oportunidad de ir a sacar un experto en rehabilitación neurológica en la Universidad Rey Juan Carlos I y me especialicé como terapeuta BOBAT, del cual soy candidato a instructor del concepto BOBAT por medio de la IVITA y soy el representante del concepto BOBAT acá en Costa Rica. Y en conversaciones o en reuniones anteriores con mis colegas de España precisamente y de Alemania, hace unos 2 o 3 meses atrás, empezaron a compartir información de lo que estaba sucediendo con pacientes que habían tenido COVID, que algunos ni siquiera habían tenido que estar en la UCI y que posteriormente habían tenido un evento cerebrovascular del cual se relacionaba con el COVID, como consecuencia después del COVID. Más adelante, yo con todo gusto a la compañera Adela le puedo pasar los artículos científicos que hay sobre este tema y para que se los hagan llegar a todos los compañeros, porque me parece que todavía no estamos por lo menos en Costa Rica, no estamos viendo las secuelas post-COVID. Y el día jueves que exponía en el Congreso de Fisioterapia de Costa Rica, hacía el comentario de que tenemos que aprender de las experiencias que han tenido los compañeros en otros países y para que nos agarren preparados. Esa es precisamente la idea. Acá presento una diapo que es de uno de los artículos que yo les estaba comentando sobre el COVID, de precisamente que al principio se sabía o se sabe y se sigue sabiendo que uno de los grandes problemas que está afectando el COVID es precisamente a nivel pulmonar o los problemas respiratorios. Y sí, sí que es uno de los problemas bastante grandes. Lo que pasa es que como ustedes pueden ver acá a nivel endoplasmático, a nivel reticular, algunos casos de este problema o de este virus se tienden a ir al sistema reticular, provocando una lesión cerebral o provocando encefalitis, como vamos a ver más adelante. Es precisamente la pregunta que nos hacemos: ¿cómo el COVID afecta el cuidado del sistema en el sistema de salud, en nuestro sistema de salud, a los pacientes con accidente cerebrovascular? Y es que si hay algo que tenemos que tener o claro o que ya todos hemos estado viendo, es que evidentemente toda la atención de los servicios de salud se enfocó principalmente en los pacientes con COVID. Lo que pasa es que las enfermedades, las demás enfermedades neurológicas, pues continúan pasando. Este es un caso del primer paciente que nos llegó a nosotros
con que se le asoció a COVID. Y entonces era un evento cerebrovascular, pero era honestamente un evento cerebrovascular atípico, porque yo quiero que ustedes vean el video de cómo él se pone de pie. Es un poco diferente al evento cerebrovascular que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver. Podemos ver que cuando el desarrollo de la marcha hay una hiperextensión de la rodilla muy marcada, con bastante compensación eh, en el desarrollo de la locomoción. ¿Cuáles son según los estudios actuales, cuáles son las complicaciones neurológicas que están sucediendo? Bueno, precisamente a nivel, el diagnóstico es viral y de la inmunoglobulina M y la G, que son las que empiezan a hacer el diagnóstico, pero la presentación clínica empieza a aparecer con tos, fiebre, mialgia, dolor de cabeza, tirantez, pero empiezan a aparecer conforme se va desarrollando toda la historia. Un primer caso en Wuhan de síndrome de Guillain-Barré y también en Estados Unidos. A nivel cerebrovascular se empiezan a generar en Estados Unidos una serie de eventos cerebrovasculares que son relacionados directamente por la infección o posinfeccioso, que empieza a generar un problema vascular semanas después de que el paciente, como vemos en esta línea de tiempo, el paciente ha sido de alta del proceso infeccioso del COVID. Pero es que sigue siendo un virus o sigue actuando como un virus. La fenomenología de este virus sigue siendo muy interesante porque esta imagen que está acá, que es también sacada del artículo del grupo italiano que hace la presentación, vemos cómo el SARS-CoV tiene tres presentaciones a nivel, bueno, las presentaciones de la C2 que se van precisamente hacia pulmonar y hacia corazón, y entonces provocan todo este síndrome de distrés respiratorio, apnea, tos, neumonía, la regeneración alveolar, el paro respiratorio. A nivel cardíaco empieza a provocar defectos cardiovasculares, una frecuencia cardíaca anormal y degeneración del músculo cardíaco y el paro cardíaco. Y entonces estos pacientes tienden a no salir de la UCI. Hay algunas estadísticas que hablan que del 100% de los pacientes que entran a UCI, solo un 50 pueden salir con vida. La historia es cómo quedan esos pacientes después, ¿verdad? Porque esto hay algunos virólogos que lo han empezado a comparar acá en Costa Rica cuando, por ejemplo, hubo la peste de polio, las infecciones de polio hace muchos años, que es precisamente a nivel histórico donde empieza la fisioterapia y la rehabilitación en nuestro país. Pero a nivel neurológico, por la ubicación en que empieza a tener el virus, empiezan a presentarse dolores de cabeza, fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero también empieza a haber una neuroinflamación y puede haber defectos cerebrovasculares con neurodegeneración, encefalitis y déficits neurológicos. Y entonces yo me quedo precisamente con esta imagen del sistema reticular. Takakusaki, que es un investigador del control postural, hace comentario de que nosotros teníamos las vías que eran las vías descendentes y las vías ascendentes. En el sistema reticular es donde se coordina la frecuencia cardíaca, se coordina la frecuencia respiratoria, se controla la vigilia y el sueño. Pero aparte de eso, ahí es donde se controlan las reacciones, los ajustes posturales anticipatorios. Antes se le llamaba a esto reacciones de enderezamiento, protección y equilibrio, pero actualmente se sabe que no se le puede llamar al control postural por reacciones de enderezamiento, ni de protección, ni de equilibrio, sino que se le conoce hoy en día como ajustes posturales anticipatorios. Eso está muy bien descrito en el artículo de Takakusaki del 2016. Al afectarse estos ajustes posturales anticipatorios, empieza a aparecer un concepto que lamentablemente hemos encontrado un pequeño error a la hora de hacer la traducción del español, del inglés al español, porque cuando lo ponen en inglés lo ponen como weakness y entonces lo hemos traducido nosotros como debilidad. Lo que pasa es que más adelante se ha descubierto que es que
claro, encontramos el paciente con debilidad, pues lo más fácil es ponerlo a fortalecer porque está débil. El problema es que esta debilidad de la que se habla a nivel neurológico no es una debilidad muscular, por ende no la puedo corregir ni con movilizaciones pasivas, no la puedo corregir ni con ejercicios contra resistencia, con ligas, con poleas y estas cosas, ¿sí? Sino que es una debilidad que más adelante la vamos a retomar, que se le conoce como debilidad neural. Es una debilidad de una déficit o debilitamiento de los inputs sensoriales para que se puedan ejecutar los movimientos. Entonces no depende solo de la fuerza, sino que depende de otros factores. Dicho esto, en la etapa aguda, el COVID a menudo a nivel de la parte respiratoria está asociado a déficit neurológico según el informe inicial de Wuhan en el artículo que les comento de Mao y otros en el 2020. Presentan estos pacientes, están empezando a presentar problemas de la conciencia, lesión del músculo esquelético y enfermedad cerebrovascular. Y esa es más frecuente, la neumonía severa, que no severa. Los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio, con ventilación, que han tenido ventilación mecánica, han sido examinados después de la interrupción de la sedación con un 67% de la agitación en confusión. Y vean qué interesante, por eso lo marco en rojo. 67% con signos de afección del tracto corticoespinal, que es precisamente el tracto encargado del movimiento voluntario. Hay 33% de afección con síndrome disejecutivo, provocando, por ejemplo, afasias, agrafias, y en ambas áreas casos de ictus isquémico agudo. Entonces vean qué interesante. En esta gráfica, que es tomada del artículo de Wuhan, que me tomé la tarea de traducirla al español, todas estas proteínas que están basadas a nivel de partículas de grasa, por eso la importancia de lavarse las manos, provocan una invasión del coronavirus, que va a tener una lesión por infección que es directa. Luego vamos a tener una infección que es por hipoxia. Y luego podemos encontrar una lesión que es inmunológica. Esa lesión por infección que es directa empieza a viajar vía circulación sanguínea y otra que es una vía a nivel neuronal. Este conjunto de alteraciones me van a provocar una infección tóxica que me da una encefalitis. Cuando la lesión es hipóxica, todo esto me provoca una alteración del ácido metabólico y a nivel del metabolismo anaeróbico, provocándome una encefalitis viral. Y a nivel de la lesión a nivel inmunológica nos puede provocar un efecto o un evento cerebrovascular agudo. ¿Qué pasa cuando hay este evento cerebrovascular agudo? En el artículo citado por Trompeto en el 2014 y en Lee Franco del 2015, donde se hacen las nuevas adaptaciones de la afectación del síndrome de la motoneurona, que es que esto es lo que estamos encontrando. Síndromes negativos como hipotonía, debilidad neural, debilidad muscular, que vamos a explicarlo más adelante, pero quiero que quede claro que es que son dos cosas totalmente diferentes. Pérdida de la destreza, fatiga, control postural anticipatorio alterado, hay coordinación alterada, hipoquinesia, pérdida del fraccionamiento del movimiento, hay pérdida de la reducción de los reflejos tendinosos profundos. Y a nivel de positivos, pues encontramos la hiperreflexia cutánea en los usos como la espasticidad, teclonus, espasmos en los flexores y en los extensores, activación muscular alterada, modulación alterada, el timing y la secuenciación están alteradas y empiezan a aparecer las reacciones asociadas. ¿Qué es entonces la debilidad neural? Se le conoce la debilidad neural como un síndrome de la motoneurona en la fase aguda cortical. El principal problema es que hay una interrupción del control descendente de las vías espinales. O sea, hay un fallo en la activación central. Esta debilidad neural me va a provocar una falta de activación de los comandos descendentes, que provoca paresia, o sea que hay disminución en el reclutamiento voluntario de la unidad motora, es decir, una incapacidad y una dificultad para reclutar los movimientos. El paciente tiene una alteración
de la percepción. Y esto está escrito ya desde hace un año, hace unos años atrás, en el artículo de Graces del 2005, que si alguno tiene interés de ahondar más en el tema, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Erróneamente, en estas fases agudas al paciente le hemos estado haciendo movilizaciones pasivas, por ejemplo, provocando problemas porque el paciente no tiene percepción. Y aquí es donde a nosotros las nuevas tecnologías en este punto pueden jugar un papel importante. Ahí yo puedo decir de manera muy positiva que nuestro Seguro Social en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, adquirió hace un tiempo atrás un equipo robótico que se llama Motomed, que no es nuevo, no es nuevo, ha sido utilizado, hay un curso muy interesante que nosotros llevamos con una gente que se llama Neurocinesis, con el profesor Diego Uberti de Córdoba, Argentina, que hacen un curso de tratamiento de lesión medular y ellos comentan, porque ellos tienen el equipo Motomed, donde enseñan el uso o la importancia de la aplicación del Motomed para la activación a nivel sensorial y eliminar esta debilidad neural. Y entonces el Motomed registra o es capaz de medir los espasmos del paciente, poder frenar y volver a regular y así de esta forma modular el tono y dar un input específico a los talones que, como vamos a ver más adelante, es sumamente importante para el desarrollo de la bipedestación y la locomoción en estos pacientes. El síndrome de la motoneurona, entonces, me puede provocar esta hipotonía. Entonces, tenemos que diferenciar la hipotonía muscular entre la debilidad muscular. La hipotonía muscular es una pérdida del tono postural con disminución de la resistencia al movimiento pasivo y es diferente a la debilidad muscular. La hipotonía muscular se asocia con fatiga rápida de los músculos debido a la pérdida de los impulsos facilitadores del sistema nervioso central a través de las motoneuronas alfa. La debilidad muscular se refiere más a una reducción de la potencia máxima que se genera contra resistencia o la gravedad, pero es que el paciente que tiene esa hipotonía en la etapa aguda es que no es capaz de encontrar en su sistema nervioso central dónde está esa parte del cuerpo. Debido a que el tono postural típico requiere una integración de una integridad del sistema nervioso central periférico, esta hipotonía muscular es un signo común de disfunción neurológica central o periférica. Esta hipotonía se puede observar como un resultado de lesiones extensas en el cerebro, en la médula o en el cerebelo. ¿Cuáles son los efectos entonces que vamos a encontrar? La debilidad y la contracción muscular atípica es un contribuidor principal a los impedimentos crónicos en el accidente cerebrovascular, de que el paciente no sea capaz de ejecutar un movimiento adecuado. En el concepto OAT, nosotros creemos que en muchos casos de las reacciones asociadas y la espasticidad impiden la recuperación de los movimientos selectivos, por tanto la función. Hay prevalencia con otras alteraciones asociadas como la fatiga, caídas, interferencia en las actividades de la vida diaria. No se puede asumir entonces que la reducción del grado de espasticidad mejorará la función. A menudo ayuda, en muchas ocasiones hemos visto que pacientes utilizan la espasticidad para poderse poner de pie. Ahí la historia va a depender de nuestra valoración y cómo vamos a interpretar esa espasticidad, si la usamos o no. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hay esa debilidad neural? Se alteran los sistemas sensoriales. El control postural, que es de lo que nosotros tenemos que en realidad evaluar antes de querer hacer una movilización pasiva, es poder valorar cómo está nuestro paciente a nivel sensorio-motor, cómo está nuestro paciente a nivel musculoesquelético, cómo está la información somatosensorial, visual y vestibular, la cognición, la percepción y la emoción. Todo esto es lo que me permite a mí el mantenimiento del equilibrio. Entonces, por eso esta imagen me encanta. Esto es tomado de un artículo de la importancia de los sistemas sensoriales de Chiba y Takakusaki sobre el control postural, porque es precisamente la integración de toda esta información la que me permite a mí el control de la postura. Y es por eso que nosotros en el concepto OVA trabajamos mucho la musculatura intrínseca del pie, la fuerza de los talones, y por eso esta sensación de carga y de empuje y de movimiento
que nos puede ayudar, por ejemplo, un equipo como este, como el Motomed, para poder reactivar a ese sistema reticular que está como en un periodo latente. Recuerden que el sistema reticular, decíamos anteriormente, que aparte de regular la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, tiene los ajustes posturales anticipatorios ahí donde se producen en conjunto con el cerebelo, pero también regula los estados de vigilia y el sueño. Muchos de estos pacientes, para poderlos despertar, necesitamos bipedestarlos, necesitamos ponerlos de pie. Pero no en todos los casos se puede o es tan fácil. A veces vamos a necesitar de uno, dos o tres terapeutas para poder bipedestar a un paciente de estos. Entonces, ¿cómo los empezamos a activar para que reciba inputs a través del pie? Y una de las cosas que se ha encontrado y que se le ha dado tanto énfasis actualmente con toda esta población que está en la UCI es precisamente los equipos robóticos y un ejemplo es el Motomed que nos puede ayudar a proporcionar una activación sincrónica de inervación recíproca a través de la flexoextensión de la rodilla a la cadera y la carga de peso al pie. ¿Qué pasa con estos pacientes entonces cuando han estado tanto tiempo en la UCI o estuvieron tanto tiempo encamados, tanto tiempo con tos y que han sufrido este tipo de problemas como un evento cerebrovascular? Está apareciendo un concepto de la debilidad adquirida en UCI que empieza a provocar una disfunción diafragmática. Se empieza a dar una atrofia por desuso, por el estrés oxidativo, por la proteólisis y hay cambios microestructurales por ejemplo, cuando el paciente está entubado del PEP y estuvo entubado tanto tiempo, el paciente empieza a presentar esta debilidad adquirida en UCI. El diafragma, Cohan en el 2017 presenta en su artículo una función muy importante del diafragma, porque el diafragma puede contribuir al control postural del tronco humano, además del papel de la respiración. Un diafragma débil me va a provocar a mí problemas para la locomoción y problemas para el alcance. Vean qué interesante que Cohan hace un estudio con electromiografía y uno de los resultados que encuentra es que el diafragma se activa antes del inicio de una actividad responsable del movimiento de la extremidad contralateral. Por ejemplo, cuando yo quiero levantar el brazo derecho, 20, según el estudio Cohan, 20 milisegundos antes de que yo vaya a levantar un vaso, porque necesito levantarlos con mi deltoides, 20 milisegundos antes, el diafragma contralateral tuvo que contraerse para dar estabilidad. Entonces, estos pacientes están presentando problemas como los que vemos ahorita en el paciente, poniéndose de pie o iniciando la marcha con muchas alteraciones de la estabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la plasticidad cerebral o la plasticidad neuromuscular? Existe un concepto que es descrito por Lieber en el 2010 sobre la plasticidad muscular. Es la adaptación a la inmovilización o al uso disminuido. Esa es la adaptación al estiramiento crónico, estar en una sola postura. ¿Cuáles son las adaptaciones que tienen estos pacientes al ejercicio? Se están moviendo. Estos pacientes les estamos dando oportunidad de moverse cuando están en la UCI. No se puede. No podemos, cuando entramos a una UCI, en estos lados, comentan los que saben de esto, recomienda la WCPT en su artículo sobre la aplicación del COVID, es de 10, 20 minutos. Entonces, por eso necesitamos que estos pacientes se estén moviendo para evitar todos estos problemas de los que ya estoy comentando. Y por eso que es que estos equipos robóticos como el Motomed nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar, pero montones, porque van a mantener la parte cardiovascular, la parte de fuerza. Empiezan a darse, se están encontrando adaptaciones del dolor o input sensorial alterado y adaptaciones a la espasticidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hay atrofia de la fibra y del músculo. Hay disminución de la capacidad de la generación de fuerza. Se transforma en el tipo de fibra lenta a rápida y esto puede resultar como un control de neuromotor disminuido en los pacientes porque pierden la estabilidad. En muchos poseen una función residual significativa. Los músculos posturales se atrofian enormemente y hemos estado caminando en dirección contraria, porque como vemos que el paciente no se mueve, entonces lo empezamos a mover pasivamente. Pero si lo que tenemos que trabajar primero son los músculos posturales, mientras que sus antagonistas no se atrofian. Incluso dentro del mismo músculo, las diferencias de tipos de fibras pueden atrofiarse en diferente manera de más lentas.
Entonces, ¿cuáles son los músculos que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado? Que ya sabemos que van a pasar sí o sí, que se van a atrofiar. El sóleo, el multífido, el vasto medial y el intermedio. Van a también a verse afectados el longísimo, el gemelo, el transverso del abdomen. ¿Cuáles son los que son más bien que se ponen hiperactivos? El tibial anterior. Ahí vemos esos tibiales anteriores tan tónicos, el extensor largo de los dedos y el bíceps. Y entonces caen en esos patrones más bien de flexión el paciente. Aquí tenemos otro paciente. Vean, este es el segundo paciente de 3. Tuvo una neuropatía del tibial anterior y de los peroneos. La literatura nos dice a nosotros que 4 semanas del sóleo acortado me disminuye la fuerza de un 40%. 4 semanas del sóleo acortado me ayuda a producir mayor sarcómera, más de un 20%. Vean, este es el video, quiero que vamos a comparar el video 1 con el video 2. Este video es del paciente caminando el primer día y este es el video 2 del paciente caminando a la tercera semana. ¿Sí? Podemos notar la diferencia de la base de sustentación, del apoyo del pie y de la fase de propulsión. Más lineal y aquí está más compensatoria. Por eso les decía en la diapositiva que estábamos viendo unas 2, 3 diapositivas atrás de la importancia del trabajo de la musculatura intrínseca del pie. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos tener con respecto al tratamiento? Algunas recomendaciones que se están utilizando, que no son nuevas, pero por la situación que ya estamos viendo, que es un sistema nervioso que se está afectando, es dirigir las estrategias terapéuticas a la modulación de la actividad excitatoria e inhibitoria descendente, porque el problema que en realidad está es precisamente la debilidad neural. Los abordajes de tratamiento para cada una de las características negativas o positivas deben ser diferentes. Tratamiento sensorial. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos del tratamiento sensorial. Los movimientos que implican los componentes rotatorios reducen la tixotropía o desbloquean los puntos adheridos de la longitud. Entonces, por eso es que los movimientos lineales son poco efectivos y hay que mover la musculatura. Dan información propioceptiva y fraccionan los patrones movimientos, patrones estereotipados, totales, movimientos en bloque que hacen nuestros pacientes. Este que es tomado, precisamente esta imagen que es tomada, me voy a tomar unos segundos o unos minutos para hablar de esta imagen, que es precisamente tomada del artículo de Takakusaki del 2017. Vean qué interesante. Nosotros tenemos dentro del control postural 2 bucles. Un bucle que va a ser de movimiento voluntario y un bucle que va a ser este bucle que es de movimiento voluntario y un bucle abajo que va a ser de los procesos automáticos. Cuando yo quiero moverme, yo quiero hacer tengo una intención de movimiento, vamos a necesitar de una referencia emocional, ¿sí? De un comportamiento emocional, un comportamiento motor emocional. O sea, quiero ir a agarrar la botella para tomar agua, quiero ir a agarrar el celular para mandar un mensaje, quiero abrir la puerta, qué sé yo, tiene que haber una intención. Entonces, evidentemente, cuando hay una intención de movimiento, se va a activar nuestro sistema límbico. Entonces, nuestro sistema límbico va a mandar una información para arriba y otra para abajo. Vamos a quedarnos con la que va para arriba, por ahora. Entonces, la que va para arriba manda una información a los ganglios basales de una intención, de una emoción, de algo que yo quiero hacer. Y entonces, mando la información a los ganglios basales y entonces se libera dopamina. La dopamina, pues para que se libere necesitamos motivación. Misma información es enviada entonces ahora que es procesada por los ganglios basales para que se dé la iniciación del movimiento, otra vez va a tomar 2 vías.
Una para arriba y otra para abajo. Nos vamos a seguir quedando con la para arriba. Manda la información al tálamo. El tálamo, que es un ente procesador de la información, procesa la información y lo manda a la corteza para decirle a la corteza motora, a ver, despertémonos porque queremos, aquí el patrón dice que tenemos que ir a movernos porque queremos ir a agarrar un vaso con agua. Entonces, el córtex va a mandar dos vías, otra vez, una a los ganglios basales y otra a las vías descendentes. Necesitamos para que todo esto se ejecute información sensorial. Y la información sensorial depende de la parte visual, depende de la parte vestibular, depende de la parte auditiva, de la proposición y del toque ligero y de la información que mandan las vísceras. Porque en las vísceras vamos a encontrar unos receptores que se llaman graviceptores. Y los graviceptores están en los intestinos, en el hígado, y cuando nosotros tenemos una buena contracción abdominal, nos permiten activarse para mandar información a la corteza cerebral, a la corteza parietal posterior, donde vamos aquí donde estoy señalando con el puntero. En esta corteza parietal posterior vamos a tener a la corteza vestibular. Entonces la corteza vestibular va a activar algo que se llama esquema corporal. Y el esquema corporal es el que nos va a preparar de cómo estamos nosotros en la vertical. Vean qué interesante que es esto, porque ahora, ya que tenemos la intención, ya que la corteza está preparada para ejecutar el movimiento, entonces rápidamente esa misma sensación que teníamos de emoción de querer algo, la vía que tomó hacia abajo se va a ir al tallo cerebral, a donde estábamos hablando ahora que se puede alojar el virus. El tallo cerebral aquí es donde se van a activar los procesos automáticos que son los ajustes posturales anticipatorios. Que hay de ahí por debajo vamos a encontrar a los generadores centrales de patrones, que son los que activan la marcha. Entonces, estos se tuvieron que activar por la información que mandó la corteza, por la información que mandó los ganglios basales y por la información que mandó el sistema límbico. Entonces, aparece un ajuste postural que es anticipatorio. Y en los ajustes posturales anticipatorios hay una clasificación que dice está descrito en el artículo de Santos, que dice que nosotros tenemos unos ajustes posturales que son sinérgicos, unos ajustes posturales que se llaman ajustes posturales tempranos y unos ajustes posturales anticipatorios. Los sinérgicos, vamos a encontrar sinergias para los ajustes posturales anticipatorios, pero también vamos a encontrar sinergias para los ajustes posturales tempranos, para las APAs y las EPAs. O sea, vamos a encontrar grupos musculares que se van a contraer para darnos estabilidad antes de que se ejecute el movimiento. Entonces, para esto, para poder nosotros, cuando encontramos estos problemas, vamos a tener que trabajar el control postural. Para trabajar el control postural hay una regla básica, hay reglas básicas. Es trabajar con selectividad y variabilidad de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la sesión del día de hoy no puede ser igual a la de mañana. No podemos hacer una rutina de trabajo porque el sistema nervioso no funciona así. Tiene que haber variabilidad de tratamiento. Tiene que haber selectividad y eficacia de movimiento. Tenemos que trabajar con buena, adecuada base de soporte, dando información sensorial y la configuración del cuerpo y la alineación. Entonces, en descripción de términos, vamos a encontrar alineación. Tenemos que valorar, las señales críticas de cuál es la alineación que tiene mi paciente. Quiero que observen este paciente. Este es el paciente 3. Este es el paciente el día 1 y el paciente el día, todavía no le hemos dado de alta, pero tiene un mes de estar trabajando con nosotros. Sí, pero vean la alineación, tiene pésima alineación. Sus fémures están mal posicionados, están rotados, no tiene una buena fuerza reactiva del pie al piso. Aquí tenemos otra alineación, es totalmente diferente. ¿Cuáles van a ser una vez de que ya valoramos la alineación en el paciente, vamos a valorar cuáles son los patrones de movimiento?
Si lo está, por ejemplo, haciendo con rotación interna, con rotación externa, si es capaz de alcanzar o no. Y hacemos un análisis biomecánico de cuáles son los patrones de movimiento que está presentando el paciente. Después de que hemos hecho la evaluación de los patrones de movimiento, vamos a ver cuáles son los problemas musculoesqueléticos, de cómo se está contrayendo este músculo, cómo se está contrayendo el otro, si se está yendo a rotación interna, por ejemplo, en este caso que la musculatura pelvitrocantérica no está generando estabilidad para que el fémur se vaya en una línea media y no tenga una base de sustentación tan amplia. Y entonces valoramos cuáles son las respuestas específicas a la facilitación. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades cognitivas y perceptivas del paciente? Sí, notamos cómo es muy evidente el desarrollo del movimiento, ¿verdad? Esta falta de estabilidad. Y esto es lo que la gente dice, ahí tiene debilidad, entonces empiezan a fortalecer, a fortalecer, a fortalecer. Y esta debilidad que estamos teniendo es una debilidad que es neural. Hay una alteración de los inputs, que es la que está provocando la imposibilización del movimiento. Entonces, el tratamiento, algunas recomendaciones, no, esto no es una regla, es una recomendación, es trabajar a través de la función para cambiar la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos que están involucrados. El estiramiento sí que puede revertir algunos de los cambios de los tejidos blandos en la espasticidad. Un asiento cuidadosamente diseñado y correctamente utilizado es indispensable para el manejo de la espasticidad, tanto para los beneficios funcionales inmediatos como para limitar el desarrollo de las contracturas. Las ortesis pueden ser herramientas muy eficaces en el manejo de la espasticidad. Sin embargo, una evaluación precisa y cuidadosa de la descripción y el seguimiento son necesarias para obtener los mejores resultados. En lugar de buscar la ortesis que inhibe el tono, hay que considerar qué factores influyen a la presentación clínica. Entonces entramos al concepto de las aferencias sensoriales. Las aferencias sensoriales se aseguran que el movimiento de cada fase sea apropiado del estado mecánico del cuerpo. Que haya una coordinación simétrica entre las extremidades. Los movimientos rítmicos inician con influencia de la aferencia sensorial. Entonces, vean qué interesante lo que les estoy diciendo y está descrito en la literatura. Coordinación simétrica de las extremidades. Paciente que tiene miopía derecha, resulta ser de que entonces le empezamos a mover la mano derecha, pero no le integramos la mano izquierda para que haya simetría en el movimiento. Y aquí es donde nos pueden ayudar herramientas como el motomet, que viene para que haya movimiento simétrico de las manos y de las piernas. Porque eso genera una aferencia sensorial del movimiento rítmico. No mover una pierna nada más como el cuerpo está separado por partes. La facilitación de la interacción entre el terapeuta y el paciente en cuerpo, esto es influyente, por eso es que en el concepto OVA necesitamos tocar. Incluye el manejo terapéutico y la manipulación del entorno, la selección de la tarea y el uso apropiado de ayudas verbales y no verbales para potenciar la autoiniciación y la terminación del movimiento y o crear las condiciones necesarias para la experiencia del movimiento del paciente que no puede hacer algo solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las formas de hacer aferencia sensorial es algo que se conoce como la influencia a la carga. El nivel de actividad extensora o de apoyo está relacionado con la carga. La carga que sea activa. Los músculos extensores de la extremidad inferior prolongan el apoyo. Yo tengo que generar apoyo en el paciente. Durante la fase de apoyo, por ejemplo, en la marcha, las aferencias del 1B inhiben la actividad flexora y refuerzan la actividad extensora. La carga de la fuerza refuerza la actividad del curso generando apoyo, facilitando la transición de la fase contralateral e ipsilateral. La fase de oscilación solo se inicia
cuando la pierna está en completa descarga. Yo no puedo generarle movimiento al paciente de locomoción sin una buena fase de apoyo. Entonces, por ejemplo, lo estamos viendo acá en la fotografía, estamos colocando dos camillas para dar estabilidad y estamos buscando que el sóleo llegue a cargar peso al talón y estimular una, como dice en el punto 3, una activación excéntrica del tríceps sural para que se dé el reflejo de estiramiento y tenga un adecuado apoyo del talón. Como dice acá, el contacto del talón informa al sistema vestibular, influyendo sobre los músculos extensores en la fase de apoyo. Ven qué importante, porque si queremos mejorar el equilibrio de nuestros pacientes, sí que sí tenemos que dar estas aferencias sensoriales del tobillo y del pie. Hay facilitación de la propulsión a través de la extensión y la carga en la primera articulación metatarsofalángica. Entonces aquí nosotros estamos colocando un paño en la parte de los metatarsos para crear un punto de estabilidad en la articulación metatarsofalángica para poder impulsar y generar la fase de propulsión en la marcha. Como les decía, el estiramiento del tríceps sural aumenta la activación de la musculatura extensora del miembro inferior y los aferentes de la planta del pie inducen a una facilitación duradera de las neuronas extensoras ipsilaterales. La estimulación de las aferencias cutáneas plantares alrededor del talón facilitan el reflejo de estiramiento del sóleo. Por eso, insisto, la importancia del trabajo del pie. En la cadera, la información aferente de los propioceptores de la cadera es esencial para generar el apoyo del patrón y regular la fase de apoyo. Los receptores sensoriales que más parece que generan señales a la posición de la cadera son los flexores de cadera. Y entonces por eso mis manos en la imagen está colocada directamente en esta musculatura. Esos aferentes de cadera tienen el papel de organizar las secuencias de la marcha. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una alteración de la sincronía del movimiento o de lo que se conoce una alteración del principio de Henneman, que por eso tenemos que valorarle. Yo le pido a mi paciente que suba el brazo izquierdo, luego que suba el brazo derecho y ahora que suba los dos. Ahí. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos y esto es lo que tenemos que valorar, ¿verdad? En la parte musculoesquelética, si hay una alteración de la sincronía de la musculatura. Vemos que el brazo izquierdo está en extensión. Su musculatura, como el romper, está en excéntrico, o sea, le está permitiendo la escápula salir. Pero la de la derecha no. La de la derecha está en concéntrico, está cortito, entonces estás trayendo la escápula hacia adentro, provocando un mal posicionamiento, una disquinesia escapulohumeral, provocando un patrón flexor del brazo. Acá tenemos una de las formas de trabajar el sóleo para darle ese input sensorial. Darle ese input importante de que se contraiga en excéntrico. Digamos, el paciente, uno de los trabajos que le hacíamos al paciente para la escápula para que pudiera mejorar, ¿sí? De mejorarle la carga y la movilización de la escápula y mejorar la carga del pie, porque si yo quiero que mi paciente mejore el alcance, tengo que mejorar la carga o el apoyo de peso del pie del lado afecto. Y un estímulo de, como decíamos, sensorial hacia la musculatura de la cadera. Vamos a ver primero este paciente, que era el paciente que tenía la dificultad del paso excedente a bípedo, el primero que mostramos. Una comparación de cómo alcanza. Vean, esta parte es interesantísima. A mí me llama mucho la atención porque vean que para poder alcanzar el objeto que está aquí, tenía la necesidad de apoyarse y de agarrarse. Vean la extensión, que es diferente. Es un movimiento más dinámico. El problema que vemos aquí
es la alineación del brazo del lado sano. Este está muy tirado hacia atrás para poder compensar. Y eso ya lo hemos corregido un poco en la actualidad. Y este es un ejemplo de la movilización o el tratamiento específico de la escápula, que se conoce así como escápula setting o estabilización de la escápula, para la movilización del alcance o mejorar el alcance en el paciente. Entonces, en resumen, la neurorehabilitación se basa en la suposición de que los principios de aprendizaje motor pueden aplicarse a la recuperación motora después de una lesión y en el entrenamiento, que puede conducir a mejoras permanentes en la función motora en pacientes con déficit motor. El resultado del aprendizaje motor es nuevo, a un modelo interno, que es lo que estamos hablando, de darle un input correcto de su esquema corporal, de una tarea en particular y que se necesita para realizar actividades de la vida diaria, para predecir las consecuencias sensoriales de esa acción. El aprendizaje motor incluye dos tipos distintos de aprendizaje, la adaptación motora y la adquisición de nuevas habilidades. Vamos a tener que tomar en cuenta los cambios plásticos dentro del sistema nervioso que pueden ser desadaptativos, porque dentro de la plasticidad cerebral, nosotros podemos encontrar una plasticidad cerebral adaptativa, que es el intento de reparar, y una plasticidad cerebral mal adaptativa, que es un intento de reparar del sistema nervioso, pero lo hace mal. Y la actividad y el movimiento facilitan los cambios plásticos. Entonces, por eso es que estos pacientes tenemos que moverlos. Hay que darles estabilidad y movimiento, estabilidad y movimiento. Tanto positivo como negativamente nos pueden alterar el que estén tanto tiempo encamados. Se pueden aprender también movimientos apropiados e inapropiados. La inhibición interhemisférica excesiva desplaza la activación del comportamiento hacia la corteza no dañada, lo que contribuye negativamente a lo que conocemos como la diásquisis, que puede dar como resultado una activación motora reducida, posiblemente una potenciación disminuida para la recuperación de partes deterioradas. La mejora del control postural o el control motor requiere de los movimientos realizados durante el entrenamiento y el ejercicio que se ejecuten de manera más normal posible, y que la información aferente a través de la piel, las articulaciones, los músculos sea la apropiada en los parámetros temporales y espaciales. Que la neuroplasticidad da lugar a las posibilidades a lo largo de la vida. No eso concepto ya lo tenemos que borrar, de que es que el paciente que tiene una hemiplegia solo tiene una ventana de recuperación de 3 a 6 meses. Eso es falso. Digamos, el paciente puede recuperarse constantemente. No hay un tiempo. La neuroplasticidad es a lo largo de la vida. Es necesaria cierta intensidad de tratamiento para mejorar la función sensorimotora. Ver a un paciente de estos una vez a la semana es como hacer dieta una vez a la semana. Es como hacer ir al gimnasio una vez a la semana. Evidentemente no vamos a ver resultados. Las características clínicas de los síndromes de la primera motoneurona se pueden dividir en dos grandes grupos, decíamos, en signos positivos y negativos, donde podemos encontrar en los positivos la debilidad muscular y la debilidad neural. La debilidad y la contracción muscular atípica, incluyendo los aspectos temporales y espaciales de los patrones de movimiento, son los principales contribuyentes a que se alteren todos estos problemas en el sistema nervioso central. La espasticidad es solo uno de los componentes del síndrome de la motoneurona. Se están alucinando descripciones de espasticidad, sin embargo, científica y clínicamente todavía existe confusión. Lo que sí es cierto es que existe, para que aparezcan estas reacciones asociadas, un desequilibrio entre los tractos retículoespinales y vestíbuloespinales que provocan la hiperactividad del músculo tanto a nivel supraespinal como espinal. Y entonces aparecen las reacciones asociadas. Puede que se deban a un tono postural ineficiente. El paciente siente que se va a caer y automáticamente se eleva a flexión el brazo. Tanto la rigidez como la contractura causan unos rangos de movilidad disminuidos y alteran la función. Agradezco nuevamente a los compañeros de Acrópolis por la invitación y podemos pasar a la parte de consultas y preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la exposición. Estoy segura de
que todos los que están asistiendo en este momento están muy contentos de haber pasado la noche del sábado con usted. Y sí, tenemos unas consultas. Victoria Gómez pregunta si han visto pacientes con alguna complicación del prono prolongado, ejemplo, lesiones del plexo braquial. Viera que no, porque en el concepto OVAT ya hay bastante. Esto es muy nuevo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con decir no, porque esto es muy nuevo. Esto no, todavía no sabemos qué puede pasar más adelante. Y como decimos en Latinoamérica en general, apenas estamos entrando o apenas vamos a empezar a encontrar las secuelas, como las están viendo algunos países en Europa. Pero en el concepto OVAT estamos acostumbrados a utilizar una postura bipedestación prona, que es colocar al paciente de pie y llevarlo a prono. Entonces, a través de cosas tan sencillas como paños y toallas alrededor de los hombros, siempre estamos acostumbrados a proteger porque ya estamos acostumbrados a que se dé el famoso hombro doloroso en el paciente neurológico, ¿verdad? Y entonces es algo que tenemos que cuidar. Ya hay un protocolo generalizado de tratamiento para el manejo del paciente agudo. Cuando hablamos de manejo, no es necesidad de meter manos, sino el manejo, y de hecho se llama así como manejo las 24 horas, que es un trabajo que tiene que ser interdisciplinario que se hace con la familia, con las enfermeras y con los cuidadores, etcétera, para mantener al paciente en una postura adecuada y así con esto podemos evitar estas compresiones de nervio que pueden provocar, que dice doña Victoria, tiene apellido de una amiga mía colombiana, no sé si será ella. Y cómo es que se llama evitar estos problemas por compresión del plexo braquial. Por el momento no, diría yo por el momento. Sabemos que puede pasar y que hay profilaxis para hacerlo, pero por el momento creo, digamos, en lo que llevo, pues solo 3 casos que son los que mostré anteriormente. Muchas gracias por su respuesta. Bien, vamos a darle paso. Aquí tenemos un espectador anónimo que nos consulta si es posible decir que la debilidad neural forma parte de los PICs o esta debilidad es específica de los pacientes COVID positivos. No, no, es precisamente, no sé si el compañero cuando habla de los PICs habla de la presión intracraneal, pero la debilidad neural está descrita desde el 2005 y es descrita precisamente por 2 factores. Uno, por el encamamiento prolongado que tienen los pacientes en la UCI, y esta debilidad neural también sí puede ser provocada por el evento cerebrovascular, por la afección del tracto retículo espinal, que es donde se controla o se da el control de la postura, pero es precisamente una afección de las vías descendentes que informan sobre el control postural, tanto por la información de las vías corticoespinales, retículoespinales y por las vías cerebelosas, pero no es específicamente del COVID. La estamos notando ahora más en el COVID por el tiempo prolongado que a veces pasan los pacientes en una UCI o entubados, o se está encontrando los que trabajan directamente en UCI, yo no trabajo en UCI, yo trabajo con el paciente crónico, por decirlo así, que llega después de que ha pasado toda esta etapa aguda, pero los investigadores sí que, ¿cómo es que se llama? Han encontrado este problema ahora más por el encamamiento que ha tenido o la misma debilidad que hablábamos anteriormente del diafragma, pero no es algo exclusivo del COVID. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra consulta. ¿Qué rol tiene el trabajo de la propiocepción en la debilidad neural para iniciar el tratamiento de la marcha? Básico, es básico, es primordial, no diría básico, la palabra sería primordial, porque yo no puedo aprender a mover lo que yo no siento y lo que yo no sé dónde está. Y entonces, entrenar la propiocepción es precisamente uno de los factores que nosotros, si voy a permitirme rápidamente a devolverme a una de las diapositivas. Ahí se está viendo, sí, ¿no? Sí, se está viendo, eso es perfecto. Donde yo mostraba esta imagen del control postural y vemos que los signos que nosotros tenemos que tomar en cuenta está precisamente la propiocepción. Es fundamental. Estos son los pilares para poder nosotros recuperar a nuestro paciente que tenga una capacidad de control de la postura para poder ejecutar un movimiento adecuado.
es sumamente importante, digamos, dentro del desarrollo de nuestro trabajo, siempre tenemos que tomar en cuenta en estos pacientes el estímulo propioceptivo. Gracias. Vamos a tener una de las consultas que está en el lado de los chats. Nos consulta Luis Enrique Obregón Martínez. ¿Qué estrategia podría utilizar para mejorar la estabilidad del tronco y a la vez por cadera muscular, mejorar la estabilidad de pelvis, cadera, para prepararlo a la marcha? Vea, hay algo que es muy importante. El artículo descrito por Takakusaki en el 2014, que tiene una revisión del 2015, habla precisamente de un tratamiento que se llama pie core. El pie core precisamente consiste en estimular la musculatura intrínseca del pie que McKeown la asemeja al core stability. ¿Y por qué la asemeja al core stability? Porque a través de los inputs, decíamos, del talón, que nosotros podíamos dar un estímulo vestibular del control postural, el entrenamiento, hay un trabajo específico que se llama así como pie core, que es, tenemos que trabajar la musculatura, inhibir el tono del tibial anterior, que ya decíamos que era de los que estaba hipertónicos, movilizar específicamente la musculatura intrínseca del pie y luego de eso trabajar, este es precisamente el tratamiento del pie core. Tratamiento del pie core. ¿Cómo se llama el compañero que preguntó? No, no sé, o no decía el nombre. Vamos a ver. Esta pregunta es el espectador anónimo. Ok, Anonymous. Qué miedo con Anonymous, porque sí. Bueno, el colega, este es el pie sano, el que se ve en esta flecha, es el pie sano, y yo le estoy dando un punto de estabilidad. Y entonces por eso le estoy poniendo un balón aquí que está pegado contra la pared. Y con estos son unos videitos que hice para una colega que vive muy alejada de la zona de San José, donde nosotros tenemos la clínica, y entonces compartimos un paciente que yo veo una vez por mes y yo le hago videos para que ella siga trabajando por semana. Entonces son muy didácticos. Bueno, ahí se oye muy feo, voy a repetirlo. Yo lo que estoy diciendo aquí en el video es que yo primero voy a estabilizar el arco transverso del pie con mi dedo pulgar, ahí lo estoy estabilizando con mi dedo pulgar para movilizar la musculatura intrínseca del pie. Entonces me voy a ir primero al dedo pulgar, ¿verdad? Porque es el que queremos inhibirle el tibial anterior. Entonces busco con mi pulgar que el astrágalo entre en el pie para que pueda yo hacer un estímulo más correcto a nivel biomecánico y empezar a mover la musculatura intrínseca para poder llegar al aductor del quinto dedo. Y una vez de que he llegado al aductor del quinto dedo, sigo estabilizando con mis dedos pulgares como que se estuviera formando una X, el arco transverso para darle estabilidad al pie y de esta forma inhibirle el tono a a este pie. Vean qué interesante esto que le estaba comentando yo a mi compañera, que vamos a mover el aductor del hallux para crear el arco, porque el problema en el artículo de Takakusaki, que está del 2017, dice precisamente que cuando el pie está caído, no hay buena información del control postural, no hay buena información sensorial. Entonces, por eso es que preparamos el pie, movilizamos la fascia plantar. Son videos cortitos porque como eran para mandar por WhatsApp, no podían ser muy largos.
Y esto precisamente es lo que me sirve para inhibir al, ¿cómo es que se llama? Al tibial anterior. Eso se repite, esto se repite. Y entonces, más adelante nos permite, vamos a presentarlo aquí en caso clínico que había presentado hace unos meses atrás en el grupo internacional de BOBAT, es precisamente crear lo que se llama lo del pie core. Y entonces el pie core me permite llevar a esa flexión de cadera para luego mover el pie, mover el levantar el pie. Y entonces una vez de que hemos creado un pie, podemos hacer el trabajo del decúbito lateral. Y en decúbito lateral, luego vamos a entrenar el paso de sedente a bípedo. Lo paso rápido porque para no aburrirlos. Luego trabajar la inclinación lateral de la pelvis. Volver a trabajar el pie. Luego trabajar el paso sedente a bípedo y el trabajo del suelo pélvico y la faja abdominal, como se ve en la fotografía de abajo. Ay, que se me perdió el mouse. Seguimos trabajando el decúbito lateral y este trabajo que se ve en la foto de abajo es precisamente en el concepto BAT algo que conocemos como entrenamiento de la marcha por fases. Y entonces así le vamos dando ese input sensorial al talón, como lo hemos estado refiriendo, dándole una buena bipedestación, un buen paso excedente a bípedo, trabajando la escápula, trabajando la mano, trabajando la inclinación lateral de la pelvis, porque si le enseñamos una buena inclinación lateral de la pelvis al paciente, va a tener una pelvis que se va a poder mover en el espacio para luego entrenar esa inclinación de lateral de la pelvis, pero en bipedestación y un paso excedente a bípedo con apoyo monopodal para poder entrenar la locomoción. Entonces, por ejemplo, en esta paciente, en el primer día, la escala de Tinetti tuvo 10 y en la segunda valoración tuvo 12. La marcha pasó de 6 a 8. Y en el Take Up and Go, el primer día duró 39 segundos y el día de la segunda valoración duró 33. La cantidad de pasos mejoró porque el primer día tuvo 237 y en la segunda valoración tuvo 288. Y eso fue en siete días de tratamiento, una semana de tratamiento. ¿Sí? Entonces, precisamente, digamos lo que comentaba el compañero, es importante trabajar el pie para poder llegar a la pelvis, para trabajar la pelvis y de forma progresiva llegar a la bipedestación, trabajar una buena inclinación de la pelvis en ante y retro y la inclinación lateral para poder tener un desarrollo de la locomoción. Muchas gracias por tomarse todo este tiempo, se lo agradecemos muchísimo. Vamos a continuar, pero todavía tenemos muchas preguntas que responder. Nuevamente el espectador anónimo nos consulta si la estimulación FES o estimulación eléctrica funcional nos ayuda a la activación de los peroneos y tibial anterior para mejorar el patrón de la marcha. En estos pacientes con secuelas del COVID, ¿es indicado este tratamiento? No hay por qué no. O sea, no hay ninguna contraindicación que hable del uso de la estimulación eléctrica funcional. ¿Cómo es que se llama? eh, Porque es estimulación periférica. Y de hecho, en algunos países se están utilizando la estimulación del FES con el Motomed para poder hacer la activación. En Chile, los compañeros de Chile están utilizando mucho la estimulación eléctrica para evitar la atrofia cuando el paciente está en la UCI. Entonces sí que está indicado. No hay ninguna contraindicación de que esto vaya a provocar un problema. Lo que hay que tener cuidado nada más es por ejemplo, con actividades que generen maniobras de valsalva, porque las maniobras de valsalva con el paciente en UCI sí que pueden aumentar la presión intracraneal, pero esto se utiliza para evitar la atrofia muscular. Pues sí, sí se puede. Sí. Gracias.
Bueno, gracias. Seguimos atendiendo consultas. En uno de los últimos videos que mostró el doctor Campos, se ve el paciente con calzado y en otros sin calzado. ¿Cuál es la recomendación para trabajar el apoyo del pie al piso? Inicialmente sin calzado, para dar la referencia sensorial del talón, porque tenemos que tocar la musculatura. Pero conforme vamos avanzando y ya vamos a entrenar la locomoción específica, sí que lo hacemos con el calzado para proteger el tobillo y así nos evitarnos de que por la inestabilidad que pueda tener el paciente se vaya a esguinzar o tener alguno de los otros problemas. Pero cuando estamos haciendo la estimulación sensorial, tenemos que tocar piel con piel. Listo. Karina Barriga tiene una consulta en relación a su experiencia o a lo que dice la literatura. ¿Existe alguna diferencia en la clínica y en los tiempos de recuperación de los pacientes afectados por una ACV secundario por los SARS de COVID-19 versus los clásicos por isquemia o hemorragia? Son diferentes. Son diferentes porque tenemos el factor respiratorio que afecta mucho a nuestro sistema cardiovascular. Entonces son pacientes que se fatigan más rápido. Tenemos que tener un poquito más de paciencia y a veces con el paciente cerebrovascular metemos la parte cardiovascular. Para darles un ejemplo, los grupos chilenos que son gente muy especializada en la unidad de cuidados intensivos, en una reunión que teníamos comentaban un hallazgo que ellos habían encontrado, que es que es muy común hacer movilizaciones pasivas en el paciente con UCI, porque la investigación científica dice que la movilización pasiva no aumenta la presión intracraneal. Lo que pasa es que cuando lo empezaron a hacer con pacientes con COVID, siendo movilización pasiva, sí que aumentaba la presión intracraneal, entonces lo dejaron de hacer. Y por eso utilizaban la corriente eléctrica, como comentaba ahora el compañero. Pero sí que hay una posibilidad de que son diferentes, precisamente por el problema respiratorio, porque son pacientes que se fatigan más rápido y quedan con algún problema o una alteración a nivel del pulmón. Y entonces por eso tiene que ir de la mano con un adecuado reentrenamiento cardiovascular. Listo, por aquí entonces en la misma vía pregunta Isaac Urriola si los pacientes de COVID-19 tienen una alta tendencia a sufrir de enfermedades cerebrovasculares. Hay una tendencia de que alta sigue siendo muy pronto ¿cómo es que se llama? Decirlo. Pero alta es, hay, hay muchos casos. En Nueva York se han reportado muchos casos, en Wuhan se han reportado muchos casos, en Italia se han reportado muchos casos de que se han aumentado por la afección que puede llegarse a dar a nivel del sistema circulatorio y a nivel del sistema reticular en el tallo cerebral, de que sí hay tendencia de que los pacientes puedan sufrir no solo eventos cerebrovasculares, sino también miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, ataxias y otras enfermedades neurológicas. Bueno, vamos a la última consulta que tenemos pendiente. Luis Enrique Orejón Martínez quiere saber qué estrategias podría utilizar para mejorar la estabilidad de tronco y a la vez por caderas musculares para mejorar la estabilidad de la pelvis. Creo que esta pregunta ya la había dado respuesta, pero estaba en los mensajes. Pero sí tenemos por acá. Además de la estimulación eléctrica, está indicada para la estimulación sensorial la vibración. ¿Por qué no se debe movilizar pasivamente? ¿Cuál es el abordaje inicial, aparte del posicionamiento y la estimulación propioceptiva? A ver, sí, para no confundir. Cuando el paciente está en la UCI y está entubado, en algunos pacientes se ha encontrado que la movilización pasiva del paciente con COVID aumentaba la presión intracraneal. Y entonces que por eso era que a estos pacientes se les buscaba primero darles un mejor control de la estabilidad de la postura a través del posicionamiento y la utilización de la corriente eléctrica para evitar la atrofia. Luego, cuando el paciente ya está recuperado y queremos que mejore,
la evidencia científica es que ya bastante antigua. El problema de movilizar pasivamente es que no provoca ningún efecto positivo, sino que lo que estamos buscando es darle, o sea, ni nada bueno ni nada malo, es darle un mejor reentrenamiento sensorial, porque la evidencia científica dice que los movimientos lineales me pueden ayudar a mejorar, ¿cómo es que se llama? El control de movimiento, porque nosotros no tenemos movimientos lineales, porque somos tridimensionales. Agregando a esto, aparte del FES, se ha visto buena respuesta para la mejora de los problemas respiratorios, el uso de un equipo que se llama oscilaciones profundas. Que las oscilaciones profundas sí que pueden ayudar a mejorar a nivel del tórax, a nivel pulmonar y ayudar del manejo de secreciones. Pero volviendo con la del compañero de las movilizaciones pasivas, es que el paciente lo que necesita es aprender a sentir. Y como lo que tiene es un problema de estabilidad, no de movilidad, no mueve, sí que no mueve por la debilidad neural y no mueve porque no es estable y porque los ajustes posturales anticipatorios descritos en la bibliografía desde hace mucho tiempo allá, y les puedo compartir este artículo de Takakusaki, se lo puedo mandar a Adela ya mismo. Claro que sí. Les voy a mandar el Postural Orientation en el equilibrio, que es lo que necesita el cuerpo, lo de las asas, les voy a mandar ahí bastante, ahí tienen para que se diviertan, como dice, para que a través de la evidencia científica podamos poder respaldar el por qué esas movilizaciones pasivas que se hacían o que hacíamos antes en este paciente, en el paciente. Y aquí les voy a mandar uno sobre el movimiento cíclico, de por qué el Motomet puede servir o ya se ha probado que sirve. No es que pueda servir, es que sirve. Que ya le llegó 2, que ya le llegó 3 y ahí están, ahí se van mandando. Aquí tengo ¿Sí? ¿Sí 4, ahí van, 5. 6. Para el compañero que preguntó ahora sobre el control de la postura a nivel de control de tronco, ahí le estoy mandando, dice que entrenamiento de la musculatura abdominal y recuperación de los miembros superiores en la función del paciente con stroke o con evento cerebrovascular, que es un artículo también muy interesante. Y les estoy mandando lo de los conceptos de los ajustes posturales para que podamos entender neurofisiológicamente por qué no tienen ningún sentido en el paciente neurológico de hacer movilizaciones pasivas. No tiene ninguna función. No les va a provocar nada malo. Lo que pasa es que tampoco les provoca nada bueno. Lo que ocupamos es que el paciente recupere función, no rango de movimiento. En el paciente neurológico, en el paciente con ABC, porque sí que las movilizaciones pasivas nos pueden servir para otras cosas, pero no para el paciente neurológico específicamente. Bueno, ya solamente tenemos una pregunta y ya le dejamos descansar su sábado. Karen Barriga quiere saber qué nos aconseja para trabajar la debilidad neural en agudo si no poseemos un Motomed. Una de las opciones es el posicionamiento adecuado y, por ejemplo, el trabajo que estábamos viendo en el pie, que estábamos viendo en el pie en el video, porque esto le ayuda al paciente a mejorar los inputs motores y que se genere la reclutación de movimiento, que a través de nuestras manos nosotros tengamos un buen posicionamiento y luego... Yo aprovecho para agradecer a todos los que nos están escribiendo. Yo soy la que me quedo con todos estos mensajes tan bonitos. Le mandan, le agradecen mucho por esta exposición. Cristina Urriola nos escribe excelente. Gracias, Pablo. Por acá, Dioselina, sí, con mucho gusto te vamos a hacer llegar todo el material que nos están compartiendo. Y Yesuri dice que continúe, por favor. A Erit Salis también, muchas gracias. Por ejemplo, el posicionamiento, que es lo que la compañera hablaba, por ejemplo, este es un posicionamiento que es muy adecuado, que es colocar unos paños, algo tan sencillo, y una almohada al final de la cama y que nos permite tener al paciente colocado en una buena postura. En Bobat utilizamos mucho las almohadas, los paños. Siempre decimos que en Bobat nos enseñan a doblar paños. Entonces, colocación de los pies y empezar, por ejemplo, como estábamos viendo en la otra imagen, diferentes posicionamientos con una buena alineación de la postura para yo empezar a mover
empezar a mover con función, no mover linealmente. Insisto, disculpe que sean tan necio con las movilizaciones pasivas, no es que no las quiera, es que en estos pacientes no sirven. Entonces, muevo linealmente, no, yo muevo porque quiero ir a alcanzar algo, porque quiero ir a agarrar una botella o porque quiero ponerme de pie, ¿qué es el movimiento que yo voy a entrenar? Y entonces, si tenemos el Motomed, grandioso, pero si no lo tenemos, también podemos adaptar los movimientos cíclicos o los movimientos en la movilización de la escápula con nuestras manos, eh, la alineación de las diferentes posturas o el manejo, que es precisamente esta función profiláctica que ya se ha hecho durante mucho tiempo, que es para evitar úlceras, para neumonías, trombosis, contracturas, hombro doloroso, edemas, para la potenciación de los patrones sinérgicos, para que no se den patrones patológicos. Para eso es que se usa el posicionamiento en el concepto BOBAT. Y es precisamente esto, digamos, de que el paciente sienta que está cargando peso y ojalá, si es posible, bipedestarlo con toda la seguridad que esto necesita. Bipedestar al paciente es una de las grandes formas que esto nos puede ayudar a mejorar o nos puede servir para tratamiento. Bueno, yo creo que ya todos han recibido la información que querían esta noche, muchos mensajes agradeciéndolo, no tiene idea de todo lo que estoy leyendo aquí. Alejandro Córdoba, que por favor le envíe sus saludos, que muchas gracias a Acrópolis por la capacitación y que hoy estuvo excelente la presentación del doctor Pablo Campos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si tiene algunas palabras para despedirse de sus espectadores. Le mando un imperial a Alejandro a la distancia. Y aquí estoy viendo en una Sí, Cristina Urriola. dice que desde Chile, otro país que me encanta mucho, cuando me han invitado a ir, he estado en Valparaíso y en Santiago, impartiendo unas charlas con los colegas bobas de allá. Tengo una amiga muy querida que es candidata a instructora también, Bernardita, y, y amo el vino chileno. Por si Karen quiere mandarnos una botellita para Costa Rica, aquí estamos con los brazos abiertos. Y aquí veo una muchacha, Sí, Carolina Olmedo, también de Córdoba, Argentina. desde Córdoba, Argentina. Esto Excelente. es lo bonito de estas capacitaciones. Sí, Esto es también lo bonito que nos ha dejado el COVID. allá Estas capacitaciones reúnen a todas estas personas de diferentes países, compartimos experiencias, aprendemos muchísimo y es la misión de Acrópolis, conectarlos. allá estuve por Córdoba también recibiendo, ahí esa vez estuve recibiendo un curso con el profesor Alejandro Caramelo, uno de los grandes representantes de BOAS de Argentina, y con el profesor Diego Huberti, hace algunos años ya, y con la instructora Elía Panturig, y allá estuvimos haciendo unos asaditos. Hace falta viajar. Sí, No hace falta. Y bueno, ahí me estaba invitando a Concepción, nos vamos para Concepción. Sí, porque yo sin vacuna no me muevo de aquí. Así es. Bueno, yo le agradezco una vez más. Mire, por aquí también lo están saludando desde Honduras, de parte de Ricardo Montano. Muchas Grande, gracias, Ricardo. excelente. Ahí es otro país que visité hace algunos años atrás y es que yo tengo pensamiento de comida, entonces donde me dan buena comida, me siento bien. Y Honduras es un país muy lindo, buen café, buena comida y a todos los que hemos estado acá. Estos son momentos muy difíciles. Hemos tenido que adaptarnos, que la situación de aprendizaje quizás está cambiando. Para uno, digamos, yo no estoy acostumbrado a esto. Esto es un poco raro porque hay un momento en el que usted siente que está hablando solo. Sí. Pero esto de verdad tenemos que unirnos como profesionales, como representantes de la salud, porque nosotros los fisioterapeutas estamos dando la cara por esto. Para todos aquellos fisioterapeutas que trabajan en la primera línea de trabajo de fuego, que son los fisioterapeutas, por ejemplo, acá en Costa Rica, de la Caja Costarricense del Seguro Social, para todos los que trabajan en los diferentes países, en los hospitales que están poniendo las balas al pecho, es de admirar y de darles las gracias por el trabajo que hacen. Y como les decía, nosotros en Latinoamérica tal vez no estamos todavía encontrando las secuelas de la pandemia,
pero tenemos que estar preparados porque Así es. vamos a tener una población por la cual trabajar y tener que ayudar, y al mismo tiempo nos sentimos nosotros en Costa Rica, en Fisioterapia Sinapsis, comprometidos con la rehabilitación neurológica y con algo que era a veces tan difícil, compartir esta información, que a veces no la dejábamos, no, si no me pagan por el curso, yo no, este, partos y que se llama todas estas cosas, esto tiene que quedar en el olvido, eso no, es Así es. un gran aprendizaje porque muchos de los pacientes de Honduras, de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Panamá, de Perú, eh, necesitan un beneficio, entonces la información hay que compartirla. Y yo sin ningún problema, en lo que no soy el más experto del mundo, me gusta estudiar, es mi pasión, la rehabilitación neurológica, y en lo que yo con mucho gusto les puedo aportar acá a algunos de los colegas desde nuestra experiencia y compartir experiencias, porque aquí ahora no hay alguien que sepa más o menos de COVID que nadie, es que esto es nuevo para, Así es, estamos aprendiendo. estamos aprendiendo y entonces tenemos que compartir las experiencias porque también hay algo claro que es que todos los pacientes son diferentes y tendremos que ir aprendiendo esto y ir compartiendo experiencias para que al final y al cabo sean los pacientes los que se beneficien. Agradecerles a ustedes por la invitación, por el esfuerzo de siempre y de que se interesen por este tipo de actividades que son gratuitas y que se comparten porque llegó un momento ya llegó el momento de trabajar un poco más unidos y con un poco más de conciencia humana. Entonces, felicitarlos a ustedes por el trabajo, por el seguir con esta capacitaciones y que muchas personas que a veces no pueden tener acceso a charlas que sean pagadas porque la situación económica mundial se ha visto afectada, por lo menos sobrellevar con este tipo de información que la gente también la necesita para tener una herramienta más dentro del trabajo. Así es, para nosotros ha sido una misión llevarles información eh, de los mejores expositores, contactarlos, que ellos tengan la bondad de incluirnos en sus agendas apretadas. Es un honor que personas como usted se tomen este tiempo y que quieran llevarle todos sus conocimientos a nuestros seguidores. Nosotros estamos sumamente agradecidos, hemos encontrado también la nobleza de todos ustedes de compartir ese conocimiento, esos años de estudio, con, bueno, con nuestros seguidores que son personas que ustedes no conocen, pero que al final vamos a formar lo que somos una gran familia, que es la familia Acrópolis Capacitaciones. Seguimos trabajando para llevarles conocimiento al más alto nivel. Y bueno, yo sí ya los voy a dejar descansar al licenciado Campos, que qué pena que aceptó esto a esta hora. Con mucho gusto. Ahí que se nos quedaba, ahí que Cristina urrió la pregunta por la vibración, si sí o si. Sí. Cristina, me perdí. No, a ver si me podrías repetir la pregunta porque no, no sé si la pasé por alto o la pasamos por alto. ¿A qué te referías con lo de la vibración o en qué caso o qué tipo de vibración? Si no es problema para vos repetirme la pregunta, Cristina, que preguntaba sobre es Ajá. que ve ahí como, aquí abrir el asunto de las preguntas y hacia la vibración sí o no. O- Sí, pero ya había pasado cuando... y entonces no recuerdo a qué se refería con lo de la vibración, si está por ahí, o no sé si estará ahí todavía, doña Cristina. Ah, aquí pone que si se recomienda la colocación de la vibración como estímulo sensorial. Para los talones, sí. Para los pulmones, no. O hay una vibración, como les decía, que es un poco baja, que es la que utiliza la oscilación profunda, que se está demostrando que sí que estimula. Hay un equipo que se llama Vibroesfera, que nosotros tenemos en la clínica, que es una esfera vibratoria que se ha demostrado que hay un reflejo que se llama así como reflejo tónico vibratorio. Y ese reflejo tónico vibratorio de poner los pies en el paciente o estando sentado, los pies o el suelo pélvico, las nalgas en la vibración, llega a mejorar la estimulación sensorial para mejorar el control postural. Entonces, si es para un estímulo sensorial como pone ahí, es una opción de trabajo, sí lo es. Miren, por aquí nos hicieron otras consultas.
Es que, Bueno, es ella misma. compañera, es que dice que me refiero para un tibial anterior y los desuflexores. Sí, 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 y sí que nos ayuda a mejorar el tono. Lo único que hay que tener cuidado es con la intensidad de la vibración. Pero el estímulo vibratorio en el órgano tendinoso de Golgi nos ayuda a inhibir el tono para tener un mejor control de la postura. Claro que sí, Cristina. Sí, sí se puede utilizar. Lo único que hay que tener cuidado es que no sea un estímulo muy intenso. Para servirle, Cristina, con mucho gusto. Y ahora sí. Ahora sí terminamos. Ah, Lo dejamos descansar finalmente. los dejo porque ya en 5 minutos juega el equipo, mi equipo. Ay. Buenas noches. Muchas gracias una vez más. Gracias a todos ustedes y los esperamos en la próxima capacitación de Acrópolis Capacitaciones. Nos vemos. Muy buenas noches.